El título de mi SOGAM es Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía muchas cosas de que confiar en la carne, pero por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y por amor de Cristo, Pablo estimó todas las cosas como pérdida hasta considerarlas por basura. A diferencia del apóstol Pablo, yo no tenía nada en que confiar. Me llamo Esther Ramírez Cortés. Nací en 1964 en la Ciudad de México. Soy la tercera de 5 hijos. Crecí en un ambiente familiar difícil por la escasez económica y por pleitos e insultos. Por lo mismo, crecí con baja autoestima y me sentía incapaz para todo. Era tan tímida e insegura que me costaba mucho trabajo relacionarme con otros. Ingresé a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UNAM, pero mi carrera universitaria fue una constante de fracasos y de vivir con miedo. Aunque me esforzaba, reprobaba materias. Por miedo, otras veces de plano las abandonaba y así me atrasaba. Por eso, buscaba consuelo en fiestas, supuestos amigos y noviazgo. Pero caí en libertinaje, mentiras y fornicación. Y perdida, sin ningún sentido en mi vida, vagaba en los campos universitarios. Pero en medio de mi fracaso y desesperación, Jesús me salvó. Un día, con llanto y angustia, clamé a Dios, y Jesús tuvo gran compasión de mí, pecadora e inútil. Una semana después de ese clamor, saliendo de la universidad una noche, se me acercó una joven y me invitó a estudiar la Biblia. Empezando los estudios, inmediatamente Dios comenzó a hablar a mi corazón. Por Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios me habló. Yo pensaba que nadie me amaba, sino que todos me menospreciaban. Pero al oír esta palabra, sentí el amor de Dios y su aprecio para mí. Y estudiando el capítulo 6 de Génesis, me di cuenta de que por mis pecados había hecho sufrir a mi Dios. Y allí, con dolor, confesé mis pecados. Y escribiendo el mensaje sobre la crucifixión de Jesús para una conferencia, con muchas lágrimas a los pies de Jesús, recibí el perdón de mis pecados y la reconciliación y paz para con Dios. A través de Juan 21:15, Dios me llamó. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Dios me dio la más hermosa misión. Invitar a sus ovejas y enseñarles la palabra se hicieron el propósito de mi vida. Desde ese momento, para mí no había más esperanza en esta vida que Jesús, mi Salvador. Conocer a Jesús y su amor era realmente todo para mí. Fue lo máximo. Y yo estaba dispuesta a darle mi vida en servicio a Él. En 1992, los misioneros Timoteo y Hannah Ree fueron para iniciar la obra de Dios en Guadalajara, y junto con otros pastores fui invitada por ellos. Y en el año 1996, Dios me permitió la hermosa boda de fe con el misionero Josué Bay. Pero surgieron conflictos entre el misionero Josué y los misioneros de Guadalajara. Y al principio de 1997, el misionero Josué regresó a Corea y yo con él. En Corea, quería seguir participando activamente en la obra de Dios. Pero por escasez económica y por nuestras 2 hijas que nacieron, casi no podía hacer nada. Ni siquiera podía salir de casa por el frío y el calor insoportables para mí. Yo no podía aceptar lo que pasaba, y ni pude orar ni leer la Biblia.
Me llené de quejas y decepción. Pero Dios hizo algo maravilloso. A través de Juan 21:15, el Señor tocó mi corazón endurecido y me dijo: Esther, ¿me amas más que estos? Como Pedro negó a Jesús, yo lo negué con mi actitud, pero el Señor seguía amándome y volvió a decirme: apacienta mis corderos. Y me dio la convicción de su perdón solo por la gracia de Jesús. Y Dios renovó el amor a Jesús en mi corazón completamente. Al regresar a Guadalajara a principios del año 2000, estaba feliz por poder servir la obra de Dios. A pesar de la dificultad económica y de mis 3 niñas pequeñas, me esforzaba y hacía sacrificios para servir la obra de Dios. Sin embargo, me desesperaba al ver que mi esfuerzo nunca parecía ser suficiente. Y aunque algunas ovejas creyeron, entre ellas misionera Isabel de la República Dominicana, varias de mis ovejas por fin se fueron de la iglesia. A veces me sentía decepcionada y a veces culpable. Y el enemigo me atacó asegurándome que yo ni siquiera había nacido de nuevo. Pero otra vez, Dios me dio la convicción de que mi salvación fue solo por fe en Jesucristo, no por mis obras, y sentí gran consuelo de Dios. Después de eso, en febrero del año 2008, Dios llevó a mi familia a Tepic a servir la obra en la UAN. Tomamos la decisión de servir la obra de Dios centrados en la palabra. Y el misionero Josué estudiaba la Biblia con todo su corazón y con toda su fuerza, aún estudiando la carrera de medicina. Yo tenía esperanza de apacentar muchas ovejas para la gloria de Dios, pero por 8 años solo creció una oveja, el pastor Noé. Para nosotros, él es mejor que 100 ovejas, porque desde el primer estudio bíblico, él amó la palabra de Dios y aceptaba todo lo que aprendía. Y aunque no había otras ovejas, él fue fiel. Y él ha amado a Dios más que cualquier otra cosa y ha sacrificado la oportunidad de conseguir un buen trabajo en el norte de México y vino con nosotros a Puebla. El último día del 2015 vinimos a Puebla conforme a la dirección del misionero Abraham Kim. Casi al llegar, Dios bendijo al pastor Noé con su boda de fe con pastora Gaby y empezamos a apacentar las ovejas con mucho ánimo. Y sucedió algo sorprendente. Inmediatamente empezaron a venir las ovejas y entre ellas 5 creyeron el Evangelio de Jesucristo y han crecido como buenos pastores que aman a Dios y a su palabra. Y han seguido creciendo otras ovejas. Entre ellas, Dios ha salvado a 2 de mis hijas. Mis 3 hijas han estudiado la palabra de Dios conmigo desde pequeñas. Mi hija mayor, Victoria, había aceptado el perdón de pecados cuando estaba en preparatoria, pero últimamente descubrió que buscaba la aceptación de la gente y lo cansado que resultó, y se arrepintió y tomó la decisión de buscar solo el amor de Dios, y está dando estudio a una oveja. Y mi hija menor, Débora, estaba lastimada y enojada, porque su papá se enojaba mucho por estrés e incluso pensaba irse de la casa. Pero Dios la guardó y en esta pandemia, estudiando la palabra de Dios con el misionero Josué, conoció el amor y la bondad de Dios y la gracia de salvación de Jesucristo. Y se arrepintió y volvió a Dios con todo su corazón. Por esta gracia de Dios, estoy profundamente agradecida con Él. Y a pesar de la pandemia y confinamiento, Dios trajo a 12 ovejas que están estudiando la Biblia fielmente, de las cuales estudian conmigo 7. Y el ambiente en nuestra iglesia de Puebla está lleno de amor a Dios y de uno a otro. Además, ahora Dios nos llama a la obra de la misión mundial. A través del misionero Bernabé Choi,
Dios le dio al pastor Noé la oportunidad de trabajar en la empresa de la misionera Hannah Shin de la República Checa. Y estamos orando para que pronto Dios dé la visa de trabajo al pastor Noé y pueda ir como misionero. También, por medio del misionero Bernabé Choi, se conocieron el pastor Nuno de Portugal y la pastora Ana de Puebla, y ellos se aceptaron uno a otro como su ayuda idónea. Y estamos orando para que puedan celebrar su boda de fe en este año y la pastora Ana vaya como misionera. La verdad, soy la sierva más inútil del Señor. No sé hablar bien. Aún soy tímida y lenta para todo. Ni siquiera tengo tanta fuerza para trabajar. Pero doy gracias a Dios porque a pesar de todo, Él me llamó y me ha utilizado en su obra. Y confieso que mi ganancia siempre ha sido Cristo, porque mi Señor Jesús me salvó, me disciplinó, me ha amado sin condición y me ha utilizado solo por su gracia. Por eso, amo a Cristo y quiero ganar solo a Cristo mi Señor, porque si no tengo a Cristo, nada vale la pena, ni mi propia vida valdría la pena. Oro que en la obra de Dios y en mi vida personal tenga yo todo como pérdida por amor de Cristo y gane solo a Cristo. Y oro que de esta manera sea hallada yo teniendo solo la justicia de Dios por la fe en mi Señor Jesucristo. Amén. Una palabra, solo Cristo es mi ganancia.